La perdición no es un destino lejano. Puede estar mucho más cerca de lo que imaginamos, escondida en las decisiones diarias, en los hábitos repetidos, en actitudes que parecen pequeñas, pero que se acumulan en silencio con el paso del tiempo. A diferencia de lo que muchos creen, nadie se despierta un día completamente perdido. La perdición es un camino, un proceso lento que se construye cuando dejamos de cuestionar nuestras propias decisiones, cuando normalizamos comportamientos que nos alejan de la verdad, del propósito y de la conciencia. Nace de la comodidad, crece con la repetición y se fortalece con el autoengaño. Es cuando la persona cree que todo está bajo control, mientras poco a poco va perdiendo dirección, valores y claridad. Caminar hacia la perdición no tiene que ver con un solo error, sino con una secuencia de actitudes diarias que van moldeando en quién nos convertimos. Y lo más peligroso es que ese camino casi siempre parece cómodo al inicio. Por eso, el objetivo de este video es abrir los ojos, provocar reflexión y revelar los 7 tipos de personas que, sin darse cuenta, están caminando ahora mismo hacia la perdición. Tal vez reconozcas a alguien, tal vez te reconozcas en algún punto, y justamente por eso esta conversación necesita toda tu atención. Antes de continuar, dime en los comentarios qué significa para ti la palabra perdición. Escribe frases como la perdición es una elección, estoy reflexionando, o esto ya tiene sentido, porque a partir de aquí todo empieza a aclararse. El primer tipo de persona que camina hacia la perdición es aquel que vive en el pasado, incluso cuando cree que ya lo superó. Son personas que cargan historias antiguas como si todavía estuvieran ocurriendo hoy. Errores cometidos hace años siguen definiendo quién creen que son. Traumas no resueltos moldean sus decisiones actuales. Glorias del pasado se convierten en refugios emocionales para escapar de un presente que no satisface. El pasado deja de ser aprendizaje y se transforma en identidad. Esta persona no se da cuenta, pero vive en una repetición mental constante, reviviendo escenas, diálogos y emociones que ya no existen, mientras el tiempo sigue avanzando sin ella. La mente queda atrapada, el corazón se endurece y la vida entra en modo espera, como si algo tuviera que arreglarse atrás antes de permitir cualquier avance. El problema de esta mentalidad es profundo, porque quien vive en el pasado casi nunca está completo en el presente. Cuando aparece una oportunidad, duda. Cuando surge un desafío, compara. Cuando algo sale mal, confirma una culpa antigua que nunca sanó. Y así, poco a poco, deja de crecer. No construye el ahora porque está demasiado ocupada intentando reescribir el ayer. El presente se vuelve un espacio vacío, sin entusiasmo, sin dirección, sin claridad. La persona se levanta, trabaja, conversa, pero por dentro sigue atrapada en una versión antigua de sí misma. Esto genera estancamiento emocional, cansancio mental y una sensación constante de ir tarde en la propia vida. Vivir en el pasado es como conducir mirando solo el retrovisor. Te mueves, sí, pero no ves hacia dónde vas. No percibes las curvas, los riesgos ni las oportunidades que tienes delante. Y cuanto más tiempo sigues así, mayor es la probabilidad de chocar. La perdición empieza justo ahí, cuando la persona confunde memoria con destino, cuando cree que lo que pasó define para siempre lo que puede llegar a ser. Este tipo de persona se autosabotea sin darse cuenta, porque todo cambio exige presencia, y quien vive en el pasado nunca está completamente aquí. Pierde el ahora, pierde el ritmo de la vida y comienza a alejarse de su propio propósito. Tal vez conoces a alguien así, o tal vez esto esté ocurriendo en silencio dentro de ti. Si en algún momento de este mensaje algo te tocó, deja en los comentarios frases como «Estoy atrapado en el pasado», «Necesito seguir adelante», «Esto me abrió los ojos» o simplemente «Tiene sentido». Este intercambio es importante, porque reconocer este patrón es el primer paso antes de avanzar al siguiente tipo de persona que también camina hacia la perdición, muchas veces sin darse cuenta, pero de una forma aún más común de lo que imaginas.
El segundo tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que no asume responsabilidad por su propia vida. Es la persona que siempre encuentra un culpable externo para todo lo que sale mal. Si fracasa, es porque alguien la bloqueó. Si no creció, es porque el sistema es injusto. Si es infeliz, la culpa es de la familia, del gobierno, del pasado, de la falta de oportunidades o simplemente de la mala suerte. Esta mentalidad crea una ilusión peligrosa, porque mientras la persona señala hacia afuera, pierde por completo el control de lo que está dentro, y quien no asume responsabilidad entrega el volante de su propia vida a cualquier circunstancia. El problema no es reconocer que existen dificultades reales, porque sí existen. El problema es usar esas dificultades como una excusa permanente para no actuar. Este tipo de persona se acostumbra a quejarse, pero no se mueve. Se acostumbra a justificarse, pero no cambia. Vive en un estado constante de victimismo, donde siempre es la víctima de la historia y nunca el autor. Y eso es extremadamente cómodo a corto plazo, porque quita el peso de decidir, quita el dolor del cambio y quita la obligación de evolucionar. Pero a largo plazo, este comportamiento cobra un precio alto, porque nada cambia mientras la responsabilidad no se asume. Cuando alguien vive culpando al mundo, paraliza su propio progreso. No aprende de los errores, porque siempre cree que no se equivocó. No madura, porque piensa que la vida es injusta solo con ella. No crece emocionalmente, porque transfiere la responsabilidad de sus propias decisiones. Poco a poco, entra en un ciclo silencioso de estancamiento. Los años pasan, las oportunidades disminuyen y la frustración aumenta. Y aún así, sigue esperando que algo externo resuelva lo que solo ella puede enfrentar. El verdadero cambio comienza cuando tomas las riendas de tu vida, sin esperar que el mundo te marque el camino. Mientras eso no sucede, la persona vive reaccionando, nunca construyendo. Vive apagando incendios, nunca planificando su rumbo. Este tipo de mentalidad empuja lentamente hacia la perdición, porque quien no asume responsabilidad tampoco asume propósito. Y sin propósito, cualquier dirección parece válida, incluso cuando lleva al fondo. Tal vez esta sea una de las identificaciones más difíciles, porque admitirlo duele. Pero si algo de esto te removió por dentro, comenta frases como «necesito asumir responsabilidad», «basta de culpar a los demás», «esto me confrontó» o simplemente «es verdad». A partir de aquí, las próximas actitudes se vuelven aún más peligrosas, porque el siguiente tipo de persona del que vamos a hablar muchas veces ni siquiera se da cuenta de que se está perdiendo. El tercer tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que vive para los demás. Es la persona que moldea sus decisiones según la aprobación externa, que piensa más en lo que van a decir que en lo que realmente siente, que dice sí cuando por dentro quería decir no. Poco a poco, se va adaptando a las expectativas ajenas, a las exigencias de la familia, de los amigos, de la sociedad, y sin darse cuenta empieza a borrar su propia identidad. Todo se convierte en obligación, todo se convierte en rendimiento, todo se convierte en validación. Esta persona cree que está siendo buena, correcta, madura, pero en realidad solo se está anulando para no decepcionar a nadie. Vivir para agradar parece algo noble al principio, pero con el tiempo cobra un precio muy alto. Cada decisión que ignora la propia voluntad crea una grieta interna. Cada silencio tragado genera resentimiento. Cada sueño postergado por el bien del otro se convierte en frustración acumulada. Esta persona pierde la capacidad de escucharse, de reconocerse, de saber quién es realmente cuando nadie la está mirando. Empieza a interpretar personajes distintos para públicos distintos, y eso provoca un cansancio emocional profundo. La sonrisa se vuelve una obligación, la presencia se vuelve un peso, y la vida deja de vivirse para empezar a representarse. El efecto de esta mentalidad es devastador, porque cuando vives para los demás, nunca eres suficiente. Siempre habrá alguien que espere más,
que exija más, que reclame más. Y mientras intentas complacer a todos, te abandonas a ti mismo. La autenticidad se pierde, la verdad interior se silencia y la sensación constante es de vacío, incluso estando rodeado de gente. Este es uno de los caminos más silenciosos hacia la perdición, porque por fuera todo parece estar bien, pero por dentro siempre falta algo. La persona siente que está viviendo la vida equivocada, pero no sabe exactamente por qué. No te pierdas intentando agradar. Necesitas encontrarte antes de perderte en la vida de otros. Cuando alguien no sabe quién es, acepta cualquier papel. Cuando no tiene identidad, vive de expectativas. Y cuando vive así durante demasiado tiempo, empieza a resentirse de su propia vida, de sus decisiones e incluso de las personas a las que intentó agradar. Este conflicto interno crece en silencio hasta transformarse en frustración, amargura y una desconexión total del propósito. Tal vez te reconociste en algún punto, tal vez pensaste en alguien que vive así. Si este fragmento habló contigo, deja en los comentarios frases como «vivo para agradar», «me estoy perdiendo», «necesito encontrarme» o simplemente «esto dolió». Porque a partir de aquí, el próximo tipo de persona profundiza aún más este proceso de pérdida, de una forma que muchos confunden con fortaleza, pero que en realidad es huida. El cuarto tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que evita los conflictos a toda costa. Es la persona que huye de las conversaciones difíciles, que prefiere el silencio incómodo antes que la verdad liberadora, que esconde los problemas bajo la alfombra, creyendo que con el tiempo simplemente van a desaparecer. Esta persona confunde paz con ausencia de confrontación, madurez con sumisión, calma con omisión. Por fuera parece equilibrada. Por dentro está acumulando tensiones, frustraciones y decisiones postergadas. Cada conflicto evitado se convierte en un peso emocional guardado, y ese peso no desaparece, se acumula. El miedo al conflicto nace muchas veces del miedo a perder personas, a generar rechazo, a ser malinterpretado o a enfrentar verdades que duelen. Entonces, la persona elige callar, ceder, fingir que todo está bien. Pero los problemas no resueltos no se disuelven con el tiempo, echan raíces. Las situaciones negativas se repiten, las relaciones tóxicas continúan, los límites nunca se establecen y la vida entra en un ciclo de estancamiento. Nada cambia porque nada se enfrenta. La persona vive apagando incendios emocionales internos mientras intenta mantener una imagen externa de tranquilidad. Esta mentalidad bloquea el crecimiento, porque todo avance exige confrontación. Confrontar ideas, confrontar hábitos, confrontar personas y, sobre todo, confrontarse a uno mismo. Quien evita los conflictos evita las decisiones. Quien evita las decisiones permanece atrapado. Y quien permanece atrapado demasiado tiempo empieza a creer que esa realidad limitada es lo máximo que la vida puede ofrecer. La perdición ocurre exactamente ahí, cuando la persona acepta una vida mediocre, relaciones desequilibradas y situaciones injustas solo para no enfrentar la incomodidad de la verdad. Evitar el conflicto muchas veces significa ignorar las soluciones que podrían transformar tu vida. La verdad duele al principio, pero después libera. El silencio parece cómodo ahora, pero más adelante pasa factura. Quien huye del enfrentamiento, huye de su propia fuerza, de su propia voz y de su autoridad sobre su propia vida. Poco a poco, esa persona se convierte en espectadora de su propia historia, viendo cómo todo sucede sin intervenir, sin reaccionar, sin elegir. Y cuando se da cuenta, ya está viviendo una vida que nunca eligió de forma consciente. Tal vez reconociste este patrón en ti o en alguien cercano. Si este fragmento te hizo pensar, deja en los comentarios frases como «evito los conflictos», «tengo miedo de la verdad», «necesito enfrentar» o «esto me habló». Porque el siguiente tipo de persona lleva esta huida aún más lejos, evitando no solo los conflictos externos,
sino intentando escapar de algo todavía más difícil de enfrentar, lo que ocurre por dentro. El quinto tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que huye de sus propias emociones. Es la persona que siente, pero no lo admite, que sufre, pero nunca se detiene a entender el porqué, que se mantiene distraída todo el tiempo para no tener que mirar lo que está pasando en su interior. Llena cada silencio con ruido, cada vacío con exceso y cada dolor con escape. Puede ser demasiado trabajo, demasiadas redes sociales, demasiado placer, demasiada comida, adicciones, relaciones superficiales o cualquier comportamiento que funcione como anestesia emocional. El objetivo no es vivir, es no sentir, y eso, poco a poco, va desconectando a la persona de sí misma. Esta huida emocional parece funcionar al principio. El dolor se apaga, el malestar disminuye y aparece una falsa sensación de control. Pero las emociones reprimidas no desaparecen, se acumulan. Todo lo que no se siente de manera consciente termina manifestándose de otras formas. Irritación constante, cansancio sin motivo, ansiedad sin explicación, tristeza profunda, sensación de vacío, pérdida de sentido. La persona empieza a decir que no sabe qué le pasa, cuando en realidad sí lo sabe, pero nunca quiso mirar. Huir de las emociones es como empujar los problemas dentro de una habitación oscura y cerrar la puerta con llave. Llega un momento en que la puerta ya no resiste. Esta mentalidad es extremadamente peligrosa porque bloquea el autoconocimiento. Quien huye de lo que siente no entiende quién es, no reconoce límites, no identifica heridas, no percibe patrones. Vive en piloto automático, reaccionando a los efectos sin tratar nunca la causa. Y cuanto más tiempo pasa huyendo, más difícil se vuelve a enfrentar. Así es como muchos caen en cuadros profundos de ansiedad, depresión y agotamiento emocional, creyendo que aparecieron de la nada, cuando en realidad se fueron construyendo en silencio con el paso del tiempo. Aquí la perdición no es explosiva, es silenciosa, interna, corrosiva. Nuestros sentimientos no pueden ser ignorados. Son señales que piden ser escuchadas. Las emociones no son enemigas, son mensajes. Cuando alguien decide no escuchar, pierde la capacidad de orientarse internamente. Se pierde dentro de su propia mente, buscando alivio afuera cuando la respuesta está dentro. Esta persona vive cansada de sí misma sin saber por qué. Vive insatisfecha, pero no logra ponerle nombre al dolor. Y cuanto más huye, más se aleja de su propia esencia, del equilibrio y de la claridad. Si sentiste que esto describe algo que ya viviste o que aún estás viviendo, deja al final comentarios como «Huyo de lo que siento», «Necesito escucharme», «Esto me describe» o «Estoy cansado de huir», porque el siguiente tipo de persona lleva esta desconexión aún más lejos, intentando parecer fuerte por fuera mientras se pierde completamente por dentro. El sexto tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que vive de apariencias. Es la persona que se preocupa excesivamente por lo que los demás ven, por la imagen que proyecta, por la validación externa y por la aprobación social. Por fuera, todo parece organizado, feliz y bajo control. Por dentro, hay conflicto, incoherencia y un vacío difícil de explicar. Esta persona aprende muy pronto que ser aceptado es más importante que ser auténtico, y por eso construye una versión de sí misma que agrada a los demás, aunque eso le cueste su propia esencia. Vive pendiente de la mirada ajena, de las comparaciones, de los aplausos, de los likes invisibles de la vida real. El problema empieza cuando la imagen se vuelve más importante que los valores. Para mantener las apariencias, esta persona ignora principios, silencia incomodidades y normaliza incoherencias. Dice lo que los demás esperan escuchar, hace lo que genera aprobación y evita cualquier actitud que pueda provocar rechazo. Poco a poco, la vida se convierte en un escenario. Cada decisión pasa por el filtro de ¿qué van a pensar? Y eso crea una prisión mental constante, porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien más admirado,
más reconocido, más validado. La comparación se vuelve rutina y la paz desaparece. Vivir de apariencias genera una desconexión profunda con la verdadera felicidad, porque la felicidad real nace del alineamiento interno, de vivir de acuerdo con lo que uno cree, no de la imagen que se sostiene. Cuando alguien vive para parecer, pierde la libertad de ser. Ya no sabe dónde termina el personaje y dónde empieza la persona real. Y cuanto más tiempo pasa así, más cansado se vuelve mantener esa máscara. Aparecen la ansiedad, la inseguridad, el miedo a ser descubierto, el miedo a perder la aprobación que sostiene su identidad. Aquí, la perdición es silenciosa, pero devastadora, porque la persona se pierde a sí misma intentando ser todo para todos. La verdadera libertad llega cuando dejas de vivir para los demás y empiezas a vivir para ti. Pero quien vive de apariencias aún no ha llegado a ese punto. Todavía cree que necesita demostrar algo, sostener algo. Vive una felicidad prestada, frágil, dependiente de la mirada externa. Y cuando esa mirada desaparece, todo se derrumba. Este tipo de persona muchas veces parece fuerte, segura y resuelta, pero por dentro carga un vacío que nada externo logra llenar. Y es justamente en ese punto donde el camino hacia la perdición se vuelve aún más profundo. Si este fragmento tuvo sentido para ti, deja en los comentarios frases como «vivo de apariencias», «me cansé de fingir», «quiero ser auténtico» o «esto me tocó». Porque el siguiente y último tipo de persona cierra este ciclo de una forma todavía más peligrosa, mostrando cómo decisiones que parecen pequeñas pueden definir por completo el rumbo de una vida entera. El séptimo tipo de persona que camina hacia la perdición es aquella que desprecia el futuro. Es la persona que vive solo para el ahora, para el placer inmediato, para la satisfacción rápida, sin pensar en el precio que eso va a cobrar más adelante. Piensa poco en las consecuencias, ignora las señales, minimiza los riesgos y cree que siempre habrá tiempo para arreglarlo todo después. El problema es que el futuro no se construye de golpe, es el resultado directo de las decisiones repetidas en el presente. Quien desprecia el mañana empieza, sin darse cuenta, a sabotear su propia historia. Esta persona busca recompensas instantáneas. Prefiere la comodidad de hoy al esfuerzo que garantizaría estabilidad mañana. Cambia disciplina por impulso, constancia por excusas, propósito por placer momentáneo. Vive diciendo, después lo arreglo, ahora no es el momento, algún día cambio. Pero ese después casi nunca llega. El tiempo pasa, las oportunidades se reducen y la factura aparece: salud descuidada, relaciones rotas, finanzas desordenadas, sueños abandonados. Todo eso nace de pequeñas decisiones diarias que parecían inofensivas. El efecto de esta mentalidad es devastador, porque crea una falsa sensación de libertad. La persona cree que está viviendo intensamente, cuando en realidad solo está reaccionando a sus propios impulsos. No hay planificación, no hay visión, no hay construcción. Solo existe el consumo del presente. Y cuanto más se vive así, más difícil se vuelve asumir compromisos, sostener procesos y lidiar con la frustración. La autosabotaje se convierte en un patrón. Cuando algo exige paciencia, la persona abandona. Cuando exige constancia, huye. Cuando exige madurez, lo toma a la ligera o se burla. Con el tiempo, el futuro llega de todos modos, pero sin preparación. Y ahí aparecen los arrepentimientos, la sensación de tiempo perdido, de potencial desperdiciado, de malas decisiones. La persona mira hacia atrás y se da cuenta de que cambió una vida que podría haber sido plena por placeres vacíos y pasajeros. Quien no cuida su futuro ya está caminando hacia la pérdida de lo que podría ser una vida completa, aunque todavía no lo note. Aquí la perdición es lenta, se construye día tras día, cada vez que se elige lo fácil en lugar de lo necesario. Tal vez estas palabras te removieron algo por dentro. Tal vez te hicieron pensar en decisiones que has estado postergando demasiado tiempo. Si esto tocó algo en ti,
Deja en los comentarios frases como «He descuidado mi futuro, necesito cambiar ahora», «Esto me despertó» o «Estoy replanteando mis decisiones». Reconocer este patrón es clave antes de entender cómo todos estos tipos se conectan y forman el camino completo de la perdición que muchas personas recorren sin darse cuenta. A lo largo de este video, has podido ver que la perdición rara vez empieza de forma evidente o escandalosa. Se construye en silencio, a través de elecciones repetidas, comportamientos normalizados y actitudes que parecen demasiado pequeñas como para causar daño. Vimos al tipo de persona que vive atrapada en el pasado y pierde el presente, a quien no asume responsabilidad y entrega el control de su vida, a quien vive para agradar a los demás y abandona su identidad, a quien evita los conflictos y acepta una vida estancada, a quien huye de sus emociones y se pierde por dentro, a quien vive de apariencias y cambia la verdad por aprobación, y, finalmente, a quien desprecia el futuro y consume el ahora sin pensar en el precio que vendrá después. Todos estos caminos tienen algo en común. Alejan a la persona de su propósito, de la conciencia y de una vida plena. Y lo más importante es entender que ninguno de estos tipos define a alguien para siempre. Describen comportamientos, no destinos inevitables. Todos, en algún momento, hemos pasado por uno o varios de estos patrones. La diferencia está en reconocerlo, asumirlo y decidir cambiar. Caminar hacia la perdición es un proceso lento y silencioso, pero también es reversible. Desde el momento en que lo ves, recuperas el poder de elegir. No puedes controlar todo lo que ocurre, pero sí la dirección que decides tomar a partir de ahora. Y esa decisión lo cambia todo. Este video no es sobre juicio, es sobre conciencia. Es sobre dejar de vivir en piloto automático y empezar a actuar con intención. Es entender que pequeños cambios hoy evitan grandes arrepentimientos mañana. Cuando asumes responsabilidad, te reconectas contigo mismo, enfrentas verdades difíciles y empiezas a cuidar tu futuro. El camino comienza a reorganizarse. Nada cambia de un día para otro, pero todo empieza en el momento en que decides no seguir igual. Ahora quiero que esta conversación continúe más allá del video. Si llegaste hasta aquí, escribe en los comentarios con cuál de estos tipos te identificaste más. Puedes escribir cosas como: me identifiqué con el tipo 2, estoy atrapado en el pasado, vivo de apariencias, necesito cuidar mi futuro, o decidí cambiar hoy. Y si quieres ir más lejos, responde también: ¿qué vas a hacer diferente a partir de ahora? Esta reflexión puede ser el primer paso para cambiar por completo el rumbo de tu historia. Si te quedaste conmigo hasta el final de este video, eso ya dice mucho de ti. Significa que no estás aquí por casualidad. Estás buscando comprensión, conciencia y cambio. Así que ahora te pido algo simple, pero muy importante. Suscríbete al canal. Aquí el contenido no es superficial ni automático. Está hecho para hacerte pensar, reflexionar y ver caminos que muchos prefieren ignorar. Si llegaste hasta el final, comenta aquí abajo: llegué hasta el final, o escribe: elijo cambiar. Estos comentarios muestran que realmente absorbiste el mensaje y ayudan a que este video llegue a más personas que también necesitan escucharlo. Deja tu like ahora como una señal de que este contenido tuvo sentido para ti y de que este tipo de reflexión debe continuar. Y no te vayas todavía. El próximo video que aparece en pantalla se conecta directamente con todo lo que acabas de escuchar. Haz clic y sigue este camino, porque entender es solo el comienzo.